Expertos en el baile, en la danza, nos acompañan hoy en Casi al Mediodía. Oscarito, ¿cuál es el almuerzo de hoy? Hoy tenemos peseto relleno. Esto es peseto relleno con especias y huevo duro, acompañado con verduras cocidas con el sabor de los pacumutus, que por estas temporadas tiene menús institucionales. Por ejemplo, el ejecutivo, que consiste en un aperitivo a elección, un menú a la carta, salad bar, jugos sin límite y un postre a elección. Todo a 85 bolivianos y con el sabor de los pacumutus. Hoy el menú está acompañado de un delicioso vino tinto Aranjuez Duo Trat Merlot cosecha 2010, de lo mejor del sur del país. Gracias, Oscarito. La pregunta para los tres, por favor. ¿El ballet, la danza, exige la entrega absoluta sin distinción de género ni edades? Seguro que sí. Indudablemente, para dedicarse a este arte, personalmente he tenido que dejar muchas cosas, es decir, la vida familiar, la vida personal de pareja también, ¿no? Porque se requiere y se necesita de todas las horas del día. Sí, bueno, pienso lo mismo, que es una profesión muy exigente, pero al margen de eso yo creo que todos los que practicamos danza somos apasionados, entonces realmente es nuestro verdadero amante, sería el baile, y con él estamos toda nuestra vida y todas las mejores horas del día, ¿no? Del día. Para mí prácticamente ha sido una opción de vida, siendo hombre, porque en la familia, mi mamá, mis hermanos no querían mucho, tenía el apoyo de mi padre. Pero al mostrar la disciplina, la entrega a este arte, el amor, sobre todo no querían porque eras hombre, sí, porque no es muy común entre los varones. No es muy común, había ciertos tabús y todo eso, ¿no? Pero yo mostré disciplina, ante todo tenía ya la pasión por hacer este arte, entonces... Y la mentalidad está cambiando, claro, ¿no? Hoy en día ya ha cambiado mucho. No tanto, pero... que sigue todavía. Todavía, los papás quieren que los hijos varones jueguen fútbol, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y no siempre nos va bien en el fútbol, tenemos más éxito en el arte porque podemos viajar. Claro. Ahora, para bailar con un compañero, con una compañera, ¿tiene que existir ese feeling entre la pareja? Como veíamos al inicio con las demostraciones que nos hacía Marco Antonio, ¿no? O las parejas. Sí, también. dentro del ballet se baila con ballet? la pareja que a uno le toca, ¿no? O que el director no los pone. Pero sin embargo, cuando uno va realizando diferentes bailes, uno va teniendo sensaciones diferentes con las parejas que nos toca bailar. En la parte folclórica es más de grupo, ¿ah? En la parte clásica es más de pareja también, ¿no? Sí, necesariamente tiene que haber una química, porque, por ejemplo, a mí una vez me tocó bailar con una persona que no había realmente la química, no necesaria, pero... ¿Y no bailaste bien? No, sí, logramos bailar bien, pero era un poco difícil, digamos, porque Claro. era como que era duro, nos chocábamos, no se sentía, digamos, como cuando hay química realmente con una persona y es... O por ahí no llevaban el mismo ritmo, ¿no? Sí, tal vez sentíamos diferente, me parece, era una obra un poco complicada y me parece que sentíamos de diferente manera, ¿no? Pero en ese sentido pienso que Marco es muy dúctil porque lo he visto bailar con muchas bailarinas. Eso nos decía, ¿no? Que él baila sin problema y cambia de pareja sin problema. Tener la experiencia de bailar con muchas bailarinas, siempre me he dado, ¿no? Siempre me he dado. Siempre has tenido buen feeling y química con ellas. Exactamente, sí. Y eso es bueno también, ¿no? Para el crecimiento de uno, ¿no? Ahora, Charito, decíamos cuando ingresabas de que has dejado parte de tu vida en el Ballet Folclórico Nacional. Parece difícil de creer cuando uno se plantea que quiere sacar adelante las danzas tradicionales y populares de las culturas bolivianas. Más aún cuando tú iniciabas, era una tarea inalcanzable. Bueno, sí, yo he empezado en marzo del 75. No vayan a sacar la cuenta que es más de 30. Sí, era un poco más complicado. Para mí también fue difícil empezar y seguir en esto del arte, porque siempre nuestras familias querían que seamos profesionales en otras áreas, ¿no? En esas épocas, bueno, era interesante ser doctora, maestra, una cosa así. Entonces, lo que se refería al arte era un poco más complicado. Sin embargo, no me arrepiento y ahora que ya vencí a mi familia, pues yo creo que están ellos muy contentos de verme en este camino. ¿Y el ballet es elitista, considera Mónica? Bueno, sí, en algunos países viene siendo elitista porque sobre todo tiene un costo muy elevado el hecho de estudiar ballet, pero la verdad es que se ha demostrado que es un arte universal porque yo en mi experiencia personal, al haber ido a trabajar al Alto, he comprobado por mí misma que hay gente de origen muy humilde del campo, sin embargo que vienen con muy unas talentosa. condiciones increíbles, lo mismo que sucede con el violín y con todo arte clásico, ¿no? Que En demuestra el Alto su universalidad. Hay muchísimo talento, es impresionante. Ahora, Mónica, ¿en qué momento decides tú abrir
tu escuela? Bueno, yo siempre, desde niña, la verdad que fue mi sueño tener una escuela de ballet. Y bueno, cuando concluí mis estudios en Rusia, que tuve como maestra y coreógrafa, regresé directamente, digamos, para realizar lo que era mi plan y mis sueños. Y creo que es una de las cosas más lindas que le puede suceder a un ser humano, el poder realizar los sueños de uno, que ha sido lo que yo he hecho sin parar una y otra vez, y obviamente también pagando un precio muy alto, digamos, ¿no? Porque Seguro. no siempre es... Nos apoyaban, ¿no? No, yo he tenido mucho apoyo de mi familia más bien, pero te diría que, digamos, una profesión como el ballet clásico en Bolivia es bastante difícil, desde mi punto de vista, Hasta ¿no? ahora Porque yo es muy creo que es incomprendida. difícil. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? De pronto piensan que hacer ballet clásico está bien que lo hagas un viernes de santo porque es un día que murió Cristo y entonces está ahí bien que bailes, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene esa Que escucha la música mentalidad. clásica. Claro, y mejor porque no bailas cumbia o bailas, digamos, hip hop, no sé, ¿no? O sea, es un arte incomprendido, yo pienso. Ahora, yo me imagino que con mayor razón para Marco Antonio, porque le ha debido costar abrirse campo. Sí, definitivamente. Por los prejuicios sí. que hablábamos. Sí, exactamente, ¿no? Pero yo digo, ¿no? Yo creo que todo profesional, cuando se entrega su arte a su profesión con pasión, con dedicación, yo creo que muestra ya todo lo contrario, ¿no? Y hay muchos jóvenes bailarines, ¿no? Que he tenido alumnos que muchos me dicen, profesor, me inspiro en usted. Porque yo siempre les he dicho, ¿no? Ustedes tienen que mostrar ante todo, ¿no? La disciplina, la seriedad y el que les gusta hacer esto en su familia, en el medio, a nuestra sociedad y todo eso. Entonces, yo creo que se va viendo poco a poco. Hoy en día ya el hombre ya es más visto, ¿no? Sí, ya es más común Sí, verlo. es más común verlo. Ahora esta pregunta también para los tres. Para llegar al sitial que alcanzaron ustedes, imagino que no solamente ha sido indispensable bailar bien. Tienen que leer mucho para poner en escena lo que quieren mostrar. Investigar. En varias cosas, claro, hay que investigar, hay historia, hay vestimenta, dramaturgia, todo, costumbres, en fin, es una puesta en escena que requiere de horas de trabajo, o meses de trabajo. Sí, hasta seguro. años. Seguro. Para tener propuestas diferentes, yo en el ballet folclórico he recibido una formación, pero para ser maestra, directora y coreografía he tenido que hacer otros cursos. Y lo más importante, hacer investigación de nuestras tradiciones y culturas bolivianas. Por ejemplo, de las etnias que eran un poco desconocidas, ¿no? Se puede hacer espectáculos muy lindos para mostrarlo al mundo. A veces tenemos en el exterior una visión que hay algunas danzas comerciales, entre comillas, que solamente se las exporta esas, porque están vistosas, está muy interesante, bonito. Pero hay otras culturas que también hay que mostrarlas y a veces se sorprende el público, tanto nacional como el extranjero también. Sí, bueno, en el caso de la danza clásica, obviamente hay que estudiar el estilo. Por ejemplo, digamos, si es una obra de principios de siglo, cómo se vestía la gente, como tú dices, hay que investigar mucho los personajes. En este caso que estamos preparando a Anastasia, yo por ejemplo hablé mucho con la bailarina que va a ser Anastasia y le digo, tienes que leer, no solamente ver el dibujo animado, sino ver realmente Es una cómo historia fue. de la vida real, por favor, estamos Claro. hablando de la época del zar de Rusia. ¿no? Sí, Era la quién hija fue del zar de Anastasia Rusia. Romanov, Sí. cómo vivió, cómo murió, porque en este caso Anastasia, a diferencia de las otras princesas de Disney, es una princesa trágica, porque Claro, ella que muere sí. muy joven y Claro. asesinada además, ¿no? Wow. Sí, no existe la historia Ella tal y como su está en el familia, dibujo, además. toda su Entonces, familia. Sí, es una fue historia terrible. tremenda, tremenda. Entonces, claro, hay que investigar. Y eso, y cómo era la ropa, y por ejemplo yo les digo, inclusive digamos que vas a bailar de gusanito, bueno, según yo le digo, tienes que investigar de qué color es, cómo Claro, se mueve, claro. sí, en dónde crece, qué Cada sé yo. porque- detalle, ¿no es así, Marco Es Antonio? caracterizar, ¿no? Yo digo, es para dramaturgia, ¿no? Que gusta mucho la dramaturgia, ¿no? Pero somos felices, ¿no? Yo digo, es el estilo propio, ¿no? Se De nota. cada obra, ¿no? ¿Y es difícil vivir del ballet, de la danza en nuestro país? Sí, siempre va a ser difícil, pero yo creo que los tiempos están cambiando y eso mucho depende de cada dirección también, ¿no? Exacto. Que si uno lo toma con seriedad, la cosa va a funcionar también. No, de poder yo creo que se puede, pero me parece que, por ejemplo, un arte como el que yo practico, yo pienso el folclore también, ¿no? Pero el arte clásico merece la atención de un Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he invitado importantes bailarines de ballet que han venido, gente que conocí en el extranjero, y la mayoría me han dicho, está muy bien tu trabajo, Mónica, tienes, digamos, está bien todo lo que estás haciendo, pero tú no puedes sacar sola adelante un ballet clásico en un país, o sea, necesitas el apoyo de tu Y Estado. te apoyan. Sí.
No. Sí, digamos, sí, porque realmente, digamos, hay un presupuesto, existe un ballet oficial con el que estoy actualmente interactuando, se podría decir. Sin embargo, falta ese apoyo decidido y realmente, por ejemplo, es lo que comentábamos con Marco al venir. Actualmente no hay compañías profesionales de ballet clásico. O sea, profesional nos referimos gente que está contratada y que vive y recibe un sueldo fijo y que goza una de beneficios. universidad que enseñe. No Ni tenemos. Una siquiera. facultad no existe. Eso es ¿no? importantísimo. Y es súper Mónica estudió importante. afuera, En Brasil estaba tú también te fuiste a estaba Brasil. en España. Pero sin embargo, en otros países, no andando lejos, en Puno, que en Perú, hay una universidad donde se gradúan en licenciatura. Entonces no es tarde para hacer, bueno, nunca es tarde, pero más aún en nuestro país donde hay tanto, pero tanto talento. Y es una obligación del Estado, perdón, el ayudar, Sí, por sí. ejemplo, al desarrollo de este tipo de escuelas de artes, de deportes, de folclore y de todo, ¿no? Sin embargo, yo quisiera que el Estado pueda apoyarnos más, porque hay países que reciben una buena cooperación y Exacto. pueden Sí. girar al mundo y pueden mostrar la cultura. En cambio, nosotros no podemos hacer eso. Claro. Mónica Charito, ¿en qué difiere el ballet del folclore? En lo que a peso de los danzarines se refiere, ¿en el ballet son más exigentes con esto o es igual? Tienen que mantenerse muy delgaditas, algunas veces yo me atrevería a decir hasta anoréxicas. No, desde mi punto de vista son dos cosas completamente distintas. Porque el ballet clásico, digamos, se refiere a formar el cuerpo para expresar emociones humanas propias que son de la creación artística, ¿no es cierto? O sea, como la poesía, como en muchas cosas. Y el folclore es creativo, es hermoso, pero se refiere un poco más a representar las tradiciones, las danzas tradicionales y costumbres de un pueblo. Entonces, una, digamos, va hacia la expresión del alma humana en el sentido abstracto. Y la otra, digamos, la expresión de un pueblo en un sentido concreto. En la parte folclórica está mal dicho, ballet folclórico, ¿ah? Porque el ballet es lo que hace Mónica, ¿no? Que tienen una formación clásica. ¿Qué se diría? ¿Danza folclórica? Sí, o danza boliviana de repente, pero sin embargo hay muchos grupos en La Paz que hacemos técnica clásica, pero básica. No somos bailarines clásicos y que posteriormente hacemos folclore, que de repente sería, en otros países se da, en nuestro medio no mucho, pero son dos géneros diferentes. Ahora, yo quisiera preguntarle a Marco Antonio acerca de las tendencias en el ballet. Y yo no sé si es como la danza folclórica que Charito le ha ido dando pues sus vueltas, la ha ido modernizando y qué sé yo. En el ballet, ¿es más clásico? ¿Esto es más difícil de romper esquemas? Esta pregunta me parece que a Mónica también le vendría muy bien. A los dos, por favor. Creo que, bueno, el estilo es propio, ¿no? El ballet clásico ya tiene una, bueno, desde 1700 y todo, ¿no? Que hay una estructura que no se puede ir contra esa estructura clásica, ¿no? Ahora que hay otros estilos que han roto, ¿no? Que es más libre, se podría decir, ¿no? La danza contemporánea, el neoclásico o moderno, pero son otros estilos, ¿no? Bueno, esa es la diferencia, ¿no? Pero la base es la danza Claro, clásica. la base es la danza clásica para poder hacer los otros estilos, ¿no? No, es que Pero hoy en día, tiene por su ejemplo, estructura, hay ¿no? lo que se llama la danza profesional artística, ¿no es cierto? Entonces, en la base de la danza profesional, que no hay mucho en nuestro país aún, o sea, estamos desarrollando, ¿no? Hay buenos bailarines, efectivamente, y hay, digamos, gente formada Es que y todo, mientras pero no falta sea todavía... una profesión está complicado. Eso, mientras no tengamos el apoyo que decimos necesario del Estado, de las empresas, y especialmente para la danza clásica que no hay, ¿no? Porque hay otros áreas que sí, por ejemplo, el fútbol, hay cosas, incluso el Exacto. folclore se apoya un poco más, ¿no? Pero a lo que yo voy es que la formación del bailarín clásico es indispensable para ser un bailarín profesional. Oscarito. Bueno, tenemos preguntas, Joaquín de la Paz. Pregunta a las maestras. ¿Cuánto se está manteniendo o se está tergiversando algunas danzas folclóricas tradicionales como el caporal en nuestro medio?